En el wrestling, el mayor enemigo de un luchador no siempre está dentro del ring. A veces está justo frente al espejo. Desde convertirse en la oveja negra de una de las familias más legendarias del negocio, hasta luchadores que fueron consumidos totalmente por su personaje. Estos son 7 luchadores que mataron su carrera con un solo error. Número 7. Teddy Hart. Durante años, Teddy Hart fue considerado el elegido de la legendaria dinastía Hart, sobrino del Hitman y para muchos el más talentoso de su generación. Desde que debutó, la WWE lo puso en el radar, firmándolo en el 2000 cuando cumplió apenas 20 años. Tenía carisma, movimientos aéreos espectaculares y una presencia magnética, pero también tenía algo más, algo que arruinaría todo, una actitud autodestructiva. El punto de quiebre llegó rápidamente. Hart desobedecía constantemente las órdenes del staff y los creativos, y su actitud errática lo llevó a ser liberado apenas 2 años después de ser contratado. Durante su época en Ring of Honor, en un combate improvisó una serie de moonsaults fuera del guión solo para llamar la atención, lo cual le dieron motivos a la empresa para despedirlo de inmediato. De ahí en adelante su carrera fue un tren descarrilado, peleas en backstage, problemas con drogas, arrestos múltiples y acusaciones muy delicadas. Todo esto lo convirtió en una persona no grata en casi todas las grandes promociones. En 2020 fue arrestado por cargos de violencia doméstica y secuestro. Incluso ha sido vinculado con la desaparición de su ex esposa Samantha Fiddler. Aunque algunos cargos se desestimaron, su reputación ha quedado sepultada. Pasó de ser el futuro de los Hart a convertirse en la oveja negra más problemática que ha tenido la familia. El caso de Teddy Hart es la perfecta tragedia del wrestling. Tenerlo todo para ser una superestrella, pero no tener la cabeza para sostenerlo. Número 6. Ryback. A inicios de la década pasada, Ryback era una fuerza imparable. Un físico intimidante, una intensidad bruta y un grito de "Feed me more" lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público. WWE lo empujó como una máquina destructora, ganando combates en cuestión de segundos y enfrentando a CM Punk por el título de WWE en Hell in a Cell. Todo apuntaba a que Ryback sería el próximo gran main eventer de la compañía, pero lo que prometía ser el ascenso de un nuevo Goldberg se convirtió en una caída llena de autosabotaje. Primero, su credibilidad empezó a irse al carajo por decisiones creativas dudosas, pero es que Ryback tampoco ayudaba para cambiar eso. En backstage era conocido por tener una actitud difícil, sentirse infravalorado y criticar abiertamente a sus compañeros. Incluso CM Punk lo acusó públicamente de ser inseguro en el ring y de haberlo lesionado varias veces. En 2016, Ryback dejó WWE con malos términos, alegando que el sistema era injusto con él. Desde entonces ha incendiado su imagen en redes sociales, atacando a excompañeros, insultando a los directivos de la WWE, teniendo una contienda legal por su nombre artístico y hasta haciendo una encuesta en Twitter de a qué empresa debería ir, la cual no le salió muy bien que digamos. Lo que pudo ser una carrera llena de grandeza se desintegró por orgullo, frustración y ego. Ryback no fue enterrado por WWE, él solo cavó su tumba con cada palabra y cada tweet. Número 5. Sexy Star. Como uno de los íconos femeninos de la lucha libre mexicana, Sexy Star alcanzó la cima del respeto en el wrestling. Con su máscara, carisma y una historia de superación inspiradora, se convirtió en el símbolo de empoderamiento femenino. Pero todo cambió con una sola llave, una que jamás debió aplicar. En Triplemanía 25, durante una lucha de 4 esquinas por el campeonato de Reina de Reinas de la AAA, Sexy Star aplicó una palanca al brazo de Rosemary, luchadora de TNA. Pero lo que parecía ser parte del espectáculo rápidamente se convirtió en una pesadilla. Sexy Star no soltó la llave aunque su oponente ya se había rendido. De hecho, aumentó la presión y terminó lesionándola legítimamente, en un acto completamente intencional. La reacción del mundo del wrestling fue inmediata y feroz. AAA se vio obligada a retirar su apoyo y su carrera internacional se desplomó. Fue vetada de múltiples promociones y perdió oportunidades en Estados Unidos, incluso cuando aún existía la posibilidad de debutar en WWE, debido a su gran paso por Lucha Underground. Sexy Star intentó justificar su acto diciendo que no sabía que la había lastimado, pero la verdad es que nadie le creyó. En un negocio donde la confianza entre colegas lo es todo, ella había roto un código sagrado. Su legado pudo haber sido el de una pionera, pero terminó siendo el de una traidora, una estrella que por decisión propia dejó de brillar. Número 4. Enzo Amore. Enzo Amore tenía algo que pocos poseen en WWE, una lengua de oro. Su carisma era explosivo y su manejo del micrófono electrizante. Junto a Big Cass se convirtieron en una de las parejas más populares de NXT y luego del main roster. No importaba si ganaban o perdían, cada entrada de Enzo era un espectáculo. Parecía que nada podía detener su ascenso, hasta que su peor enemigo resultó ser el mismo. Fuera del personaje, Enzo era todo lo contrario a lo que WWE quiere de un profesional. Compañeros de él lo describían como arrogante, difícil de tratar
y obsesionado con su propia fama. Según múltiples reportes, hablaba mal de los luchadores, se jactaba de sus ingresos y no respetaba la jerarquía en el vestuario. Hasta que en un momento Roman Reigns lo expulsó de los vestidores, obligándolo a mantenerse en el pasillo. Pero lo que realmente terminó con su carrera fue el escándalo fuera del ring. En enero del 2018, Enzo fue acusado de agresión sexual y WWE lo despidió de inmediato por no informar a la empresa que estaba bajo investigación. Amore no quedó satisfecho con su despido, pues en ese mismo año armó todo un desmadre en el medio show de Survivor Series, siendo expulsado del estadio por la seguridad del lugar. Intentó seguir en el circuito independiente bajo el nombre de Real One, pero el daño en su carrera estaba hecho. Enzo aprendió por las malas que una boca puede darte fama, pero también puede sepultarte. Número 3. Matt Riddle. Matt Riddle lo tenía todo para convertirse en una de las figuras de la nueva era de WWE, con gran carisma, un pasado legítimo como peleador de la UFC y un estilo híbrido que mezclaba el striking real con un wrestling técnico y acrobático. En NXT era toda una sensación, y al llegar al main roster, Triple H y Vince vieron en él una versión moderna del underdog carismático, relajado, divertido, pero letal en el ring. Y durante un tiempo todo esto funcionó. Fue campeón en parejas junto a Randy Orton como parte de RK Bro, una dupla que explotó en popularidad. Pero mientras en pantalla Riddle parecía una estrella con futuro, fuera de cámaras estaba cavando su propio abismo. Primero fueron polémicas por acusaciones pasadas con la conducta sexual inapropiada, que aunque no derivaron en condenas legales, sí dañaron su imagen. Luego llegaron los problemas con la empresa, por consumo de sustancias, suspensiones internas y una actitud que muchos describían como poco profesional y soberbia. El clavo final de su ataúd llegó en septiembre del 2023, cuando Riddle fue despedido de WWE tras protagonizar un incidente en un aeropuerto que involucró altercados con el personal de seguridad. Después se le escapó un video en Twitter donde hacía el helicóptero, y hace poco abrió su página azul, dos acciones que borran definitivamente su nombre de la lista de posibles regresos en WWE. Matt Riddle no fue víctima del sistema, fue víctima de su incapacidad para tomarse en serio la oportunidad que millones darían todo por tener. Número 2. Alberto Del Río. En el papel, Alberto era todo lo que WWE quería para una superestrella global. Un físico imponente, técnica depurada, linaje luchístico y un personaje con aura de grandeza. Ganó el Royal Rumble del 2011, fue campeón mundial en múltiples ocasiones y se convirtió en el rostro latino de la compañía tras la salida de Rey Mysterio. Su futuro parecía asegurado, pero debajo del personaje del millonario arrogante había un verdadero problema de ego, uno que ni siquiera WWE pudo controlar. El primer gran tropiezo fue en 2014, cuando fue despedido por agredir físicamente a un miembro del staff de WWE que hizo un comentario racista. Volvió en 2015, pero ya no era lo mismo. Su segunda etapa fue un caos, sin dirección creativa, con un personaje desgastado y una actitud cada vez más problemática. Para colmo, su relación con Paige se convirtió en un escándalo público lleno de peleas, acusaciones y destrucción mutua. Y luego, lo imperdonable. En 2020 fue arrestado y acusado de secuestro y agresión sexual. Aunque fue declarado inocente, su reputación había quedado manchada. Alberto no cayó por falta de talento, cayó porque confundió el protagonismo con la inmunidad. Y aunque todos en México amamos al patrón, en WWE su regreso es un caso muy difícil de abordar. Del Río creyó que ser una estrella lo hacía invencible, y terminó siendo otra advertencia de lo que pasa cuando el personaje se come a la persona. Número 1. Velveteen Dream. Velveteen Dream tomó una idea que en el papel parecía absurda, una mezcla entre Prince, Goldust y arrogancia millennial, y la convirtió en oro puro. En NXT su presencia era magnética, su timing perfecto y su capacidad dentro del ring envidiable. Triple H lo veía como un proyecto estrella, pero todo eso se evaporó en cuestión de meses. En 2020, en pleno auge del movimiento Speaking Out, Velveteen Dream fue acusado en redes sociales por conducta sexual inapropiada con menores de edad, incluyendo supuestos mensajes explícitos enviados por Instagram y Snapchat. Aunque WWE declaró haber investigado internamente el problema y no encontrar pruebas concluyentes, los rumores no cesaron. El público comenzó a abucharlo y su presencia pasó a ser una incomodidad absoluta. Internamente, varios compañeros empezaron a quejarse de su conducta fuera del ring. Finalmente, en mayo del 2021 fue despedido sin mayor explicación. Pasó de ser el elegido de Triple H a convertirse en una de las cancelaciones más controversiales de la última década en la compañía. Velvet Dream no fue traicionado por la industria. Fue arrastrado por sus propias decisiones, de soñar con WrestleMania a despertar en el olvido. ¿Qué otros casos como los de este top recuerdas? Déjame saber en los comentarios que lo voy a tomar en cuenta. Pero también hay grandes personajes que no dejaron de ser problemáticos incluso cuando llegaron a lo más alto del negocio. Y en este video te lo muestro. Allá nos vemos.